guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola amigos de Centro Victoria, para mí es un placer saludarlos por este medio. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que han dado con la sintonía a Producciones Centro Victoria. Sé muy bien que lo que estamos viviendo no es fácil, es una situación difícil para todos, pero debemos adaptarnos y no permitir que el miedo nos afecte, así que debemos fortalecer nuestra fe en la palabra. Ahora vamos a dar un pase a las alabanzas. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Y hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios.
pues somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, y somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, en medio de toda tribulación, Señor. Tú no nos has dejado, Padre Santo. Tú nos llevas de tu mano, Señor. Nos acompañas, nos abrazas, nos llenas de amor, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir
tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Ahora vamos a declarar nuestra convicción. La Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y este día una semilla poderosa será plantada en mí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí transmitiendo para ustedes en su canal de YouTube de las producciones Centro Victoria. Estamos muy contentos de poder llegar hasta su casa nuevamente, llegar hasta usted con el mensaje eterno de la palabra de Dios. Y el último fin de semana estuvimos compartiendo un tema que para algunos puede que ya sea conocido. Hemos tratado de compartirlo. De hecho, tenemos 40 años de estar tratando de enseñar poquito a poquito lo que el Señor nos va mostrando con respecto a este tema de los tiempos finales, de la escatología, temas proféticos. Y como les decía la semana pasada, es un tema que a mí particularmente me preocupa a veces porque existe como una tendencia en algún sector de las iglesias de hablar de esto, pero con un espíritu como de catástrofe, como de satisfacción de que haya guerras y pestes y hambres y terremotos, y entonces se emocionan y dicen que ya esto se está por terminar y que el Señor está cerca. Y ese no es el espíritu de la profecía bíblica. El espíritu de Dios nunca es de destruir, sino de salvar. Nunca es de amenazar, sino de advertir, de dar una voz de alerta, de que la trompeta haga sonar un sonido claro para que la gente se prepare para la batalla, para lo que viene. Y en ese sentido estuvimos hablando, y espero que lo recuerden, de las visiones que tuvo el profeta Daniel en el siglo VI antes de Cristo, mientras estaba cautivo en Babilonia. Hablamos de una visión que tuvo Nabucodonosor, un sueño donde él vio una estatua, que Daniel interpreta ese sueño y le dice que en realidad lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor, que era en ese momento el hombre más poderoso del planeta, lo que le estaba mostrando era una sucesión de imperios mundiales, de imperios que se iban a caracterizar por la rapiña, la violencia, la crueldad, y que iban a estar dirigidos por hombres que tenían un deseo profundo, una codicia de poder, de extender sus dominios, de acumular más riqueza, de tener más súbditos, aunque ni siquiera podían contar lo que ya tenían. Pero esta sed, esta ambición de poder es algo extraordinario, y hemos estudiado también que la primera persona en la Biblia que manifiesta eso se llama Nimrod, y leímos un poquito de él en el libro de Génesis. Luego Daniel tiene su propia visión, y la visión de Daniel no es una estatua, sino que son una serie de bestias con unas características muy especiales. Todas son fieras, todas son violentas, sanguinarias. Es un león, un leopardo, y finalmente la última visión que tiene Daniel es la de una bestia diferente a todas, una bestia que es como si fuese de hierro, que destruye todo lo que encuentra a su paso, y que al final va a ser la última forma de gobierno humano en este planeta. Hubo una época del siglo XV más o menos hasta el siglo XIX en que las potencias del mundo se encargaron de enviar naves, soldados, misioneros por todo el planeta, y conquistaron territorios, establecieron colonias. La historia de América Latina, la historia de América es eso, fuimos colonias de potencias europeas,
se habló de grandes imperios, del imperio británico, los españoles, los portugueses, los franceses, enviaron sus ejércitos por el mundo entero y dominaron y señorearon sobre territorios vastísimos, territorios inmensos. Esta época de colonialismo permitió a estos países abastecerse de materias primas y también vender sus productos terminados, explotar las riquezas, el oro, la plata, los minerales y acumular una cantidad enorme de poder y de riquezas. Se combatió, hubo muchísimas guerras con motivo de las colonias y finalmente a mediados del siglo XX empezó a desarmarse todo este aparato colonial. Se dejó de hablar ya del imperio británico, del imperio francés, del emperador este o la emperadora aquel. Y se entró a un nuevo modelo político, un nuevo modelo de organización política, que tenía que ver más que nada con estados nacionales, con los países que nosotros conocemos, que han andado fluctuando ahí entre 125, 200, 200 y algo países, cada uno con su gobierno, con su autonomía, con su constitución. Y entonces, al desaparecer el concepto este de imperio y nacer el concepto de naciones, de países, de estados independientes y soberanos, parecía que las profecías bíblicas que estuvimos viendo de Daniel como que iban a perder toda su validez, porque ya no iba a haber imperios, ya no iba a haber bestias feroces compitiendo por desgarrar y destruir y destrozar y robar, y que ahora pues todo iba a ser como, qué sé yo, un Edén aquí en la tierra, cada país dentro de sus fronteras, ocupado, trabajando, produciendo, sin interés de conquistar el país vecino, sin ningún interés de expandir sus territorios, sin ningún interés supuestamente de ir a robarse las materias primas de otro país. Parecía realmente a mediados del siglo XX que el sistema imperial estaba colapsado, y si colapsaba, pues caramba, entonces las profecías de Daniel iban a quedar en nada, porque Daniel nunca vio ciudades ni países, sino que vio fueron imperios, que era lo que dominaba en su tiempo. Y no solo lo vio como histórico, sino que lo vio como profético, lo vio proyectado al futuro. Y no había en ese momento ningún intento de gobierno mundial. Allá por la década de 1930, a mediados, surge un líder en Alemania, que por cierto no era alemán, era austriaco, Adolfo Hitler, y toma este país, que en ese momento era el país más culto de Europa, lo unifica, les vende la idea de que ellos son superiores, de que son una raza elegida y que han sido llamados para señorear y gobernar no solo sobre Alemania, sino sobre el mundo entero. Y poco a poco Adolfo Hitler organiza un ejército, la fuerza aérea, sistemas nuevos de armamento, organiza el país política y económicamente, y Alemania empieza a extenderse a Polonia, a sectores de Checoslovaquia, y luego por todos los Balcanes, ataca a Francia, ataca a Bélgica, ataca a Holanda, ataca a Noruega, Dinamarca, y empieza a conquistar toda Europa, partes del norte de África, y ya para la década de los 40, abre lo que se conoce como el Frente Oriental y empieza a atacar a Rusia. Entonces, en realidad Hitler, aparte de todos los problemas que podamos ver políticos, históricos, del racismo, lo que usted quiera ver, Hitler representa el resurgir de este espíritu de Nimrod, el resurgir de un deseo de conquistar el mundo, de que nada es suficiente, de que no vamos a estar satisfechos si no gobernamos toda la tierra y ponemos a toda la gente bajo nuestro dominio, bajo nuestra jurisdicción. No creo que la Biblia mencione a Hitler de manera específica, ni que aluda a él, pero lo que sí menciona es esta actitud, este espíritu, que supuestamente ya tendría que haber estado muriendo en esa época, pero no. Se desata la Segunda Guerra Mundial a finales de 1939, un grupo de naciones deciden unirse para resistir este intento de dominio, de conquista, y vivimos la hecatombe, vivimos la masacre de una guerra que se llama la Segunda Guerra Mundial, porque involucró gente de docenas y docenas de naciones, porque lucharon y murieron hombres y mujeres de una cantidad enorme de países, precisamente como para impedir que se extendiera esta idea imperial nuevamente. Eso le cuesta al planeta más o menos 60 millones de muertos, Europa destruida,
una catástrofe. Eso costó la aventura del nazismo. Ya para mayo de 1945 las tropas rusas entran a Berlín y tropas aliadas entran por el norte de Alemania. Alemania queda en ruinas, Japón queda en ruinas, que era aliado de Alemania, lanzan las primeras 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Por qué? Porque Japón estaba tratando de crear otro imperio en el Pacífico y ya había conquistado una serie de islas y de países e iba directo a la conquista de Australia. Entonces, de esa forma, en primer lugar, de una forma militar, sangrienta, brutal, se detiene este proyecto de crear nuevos imperios. Y, curiosamente, la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, el mundo queda horrorizado, queda asqueado. Si pensamos en 60 millones de muertos, pensemos en cuántos millones de ciegos, de mutilados, de personas que perdieron el uso de la razón, que enloquecieron de terror en las batallas. Pensemos en cuántos millones de viudas, de huérfanos. Fue una catástrofe a nivel mundial y el mundo quedó horrorizado de lo que el ser humano es capaz de hacerle a otros seres humanos. Entonces, se reúnen un grupo de representantes diplomáticos de diferentes países y en la ciudad de San Francisco, en California, y en ese mismo año, 1945, casi inmediato, apenas termina la guerra, surge la idea de crear un organismo supranacional, un organismo que se encargue de establecer la paz en este planeta, de controlar las situaciones políticas, de evitar que los conflictos políticos se conviertan en enfrentamientos bélicos, en guerras. Y así es como nace una organización que conocemos como la ONU o la Organización de las Naciones Unidas. Nace en 1945, estamos hablando hace apenas 75 años, con el propósito, repito, de servir como árbitro, de servir como regulador, de evitar que hubiese más conflictos y más violencia en el planeta. La intención es sumamente buena. ¿Quién no quiere la paz? ¿A cuál persona en sus 5 sentidos le va a gustar la guerra, la matanza, la violencia, el incendio, la destrucción? Nace aparentemente con una muy buena intención. Y poco a poco los países empiezan a inyectar capital, muchos países, a esta organización, y va adquiriendo una serie de facultades, una serie de poderes muy interesantes. Se dedica a crear agencias u organismos que dependen de ella, y todos, repito, con aparentemente muy buen fin, con muy buena intención. Entonces tenemos organizaciones muy conocidas como la UNESCO, que es la rama de las Naciones Unidas que se preocupa por la educación y la cultura en el mundo, o tenemos organizaciones como la FAO, que es la que se preocupa porque no haya hambre y que los alimentos sean mejor distribuidos en el planeta. Hay organizaciones financieras como el Banco Mundial y otras poderosísimas, que son las que financian y le dan empréstitos a diferentes países. Hay organizaciones como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y así sucesivamente. Hay para el trabajo, hay docenas y docenas de agencias, que es como se llaman técnicamente, de las Naciones Unidas, cada una con un capital enorme, con personal de todo el planeta. Pero hay varias cosas que valdría la pena analizar, o que vale la pena analizar en este contexto. Una es que el propósito primario en realidad nunca se logró. Han seguido habiendo guerras en el Medio Oriente, en el África, masacres, en Vietnam, en Afganistán, casi que donde usted quiera pensarlo, en Europa, en Kosovo, en los Balcanes. La ONU, a pesar de que tiene sus propias fuerzas armadas, los famosos cascos azules, en realidad no ha podido impedir las guerras. Lo que se ha logrado es más o menos contener un poquito el crecimiento de los conflictos y focalizarlos, hacerlos locales. Ni la ONU, esto no es culpa de ellos, ni nadie va a lograr todavía establecer la paz en este planeta. ¿Por qué? Porque uno de los acontecimientos finales de los que habla la Biblia y los que mencionó el Señor Jesús es precisamente: oiréis de guerras y de rumores de guerras. O sea, 75 años no han bastado
para que la humanidad aprenda. Entonces, lo que vamos a ver es probablemente más bien un incremento en la cantidad de noticias y de rumores y acerca de conflictos que se están desarrollando en diferentes lugares del planeta. Pero lo que se ha logrado la ONU es una serie vamos a ver, de objetivos que es muy interesante analizarlos desde el punto de vista bíblico. Repito, yo no quiero ser alarmista, no tengo ninguna teoría de la conspiración, simplemente trato de, en la medida de mis escasas posibilidades, trato de analizar los acontecimientos que llegan hasta nosotros a la luz de lo que durante muchos años de estudiar la Biblia he podido ir comprendiendo. Y puedo estar equivocado en algunas de mis apreciaciones, las estoy exponiendo con toda humildad, y ustedes pues simplemente analice, las juzgue, ore, y el Señor le va a indicar por dónde va el asunto. El tema es que hubo, a pesar de todo este esfuerzo por contener el colonialismo y el imperialismo, hubo varios intentos que fructificaron. Uno es el de Rusia. Rusia es probablemente el país que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial, el que tuvo más muertos, el que sufrió una devastación mayor, pero salió de esa guerra como una potencia. E inmediatamente empezó a establecer una serie de colonias, porque eso eran realmente, tanto en Europa como en el Oriente. Entonces Rusia dejó de ser Rusia, la Rusia de los zares, para convertirse en la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se convirtió en algo gigantesco, en una potencia mundial, en una potencia económica, en una potencia nuclear, que iba abarcando poco a poco países, incorporándolos a uno de una vez a su territorio, a otros a su órbita de influencia. Igualmente sale fortalecido de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos y se convierte también en un tipo nuevo de imperio. No tanto por enviar soldados a adueñarse de otros países, aunque ocurrió en varias ocasiones, sino más bien utilizando su capital, su poderío económico para comprar, para invertir, para influir en la política de otras naciones. Y entonces el mundo se ve abocado, termina la Segunda Guerra Mundial y se ve abocado a una confrontación entre dos bloques, entre dos imperios, el soviético y el estadounidense. A esto se le conoce como la Guerra Fría, con el pánico de que en cualquier momento los dos tenían cientos y cientos de misiles intercontinentales, de que podían hacer explotar armas atómicas como ya había ocurrido en Japón, y que podían, entre esos dos tenían suficiente poder destructivo para aniquilar toda la vida en este planeta. Varias generaciones vivieron, crecieron, murieron con ese temor. Miles de personas tenían refugios antiatómicos excavados bajo el suelo de sus casas, en las montañas. La gente vivía aterrorizada por lo que podía pasar. Pero gracias a Dios no pasó. Y no solo no ocurrió, sino que nuestra generación está asistiendo a un espectáculo muy interesante. Es que estas dos grandes fuerzas, estas dos grandes potencias, que amenazaban luchaban por conquistar el mundo y amenazaban con destruirse a ellos y a los demás en esa lucha por el poder, empiezan a desintegrarse. La URSS se desintegra, se convierte otra vez en una serie de repúblicas independientes, y Estados Unidos, cuyo poder se basaba más que nada en poderío militar y económico, sufre un revés terrible en Vietnam, es derrotado militarmente, y económicamente se convierte, después de ser el país más rico del mundo, en el país más endeudado del planeta. Eso era un escenario difícil de prever, y queda como este vacío de poder. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Algunos hablan de China, se discute mucho, y esto no es un análisis político. Estamos tratando de entender un poquito el trasfondo histórico para poder comprender mejor lo que vamos a hablar ahora después de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en este momento los países que durante siglos lucharon y se mataron por mantener su soberanía, su independencia, ahora están rindiendo
parte de esa soberanía y de esa independencia a una organización, a un organismo supranacional, a uno que abarca no solo unas docenas de naciones, sino centenares. Es la organización más grande de este planeta, se llama la Organización de las Naciones Unidas. Y, de acuerdo a ciertas normas del derecho internacional, aunque cada país, cada república, cada nación tiene su constitución, tiene su código legal, cuando este país, que es independiente, que es soberano, que tiene su propia norma constitucional, cuando este país firma un tratado internacional, los términos de ese tratado tienen prioridad sobre la constitución del país, o sea, sobre las propias leyes nacionales. Entonces, lo que estamos viendo ahora, a nivel político, es una reestructuración del planeta, donde todos los países firman acuerdos de todo tipo, culturales, comerciales, alianzas políticas, alianzas diplomáticas, alianzas militares, acuerdos de ayuda, tratados de libre comercio, y las últimas 2 décadas nos llenaron las planas de los diarios y las pantallas de los televisores con noticias de toda esta serie de acuerdos, negociaciones en las que los países poco a poco iban cediendo parte de su soberanía, parte de sus derechos, para dárselos a una entidad más grande que ellos. Lo vimos en Europa y lo estamos viendo en todas las naciones del mundo. Cada vez que firmamos un tratado, de que un país libre y soberano firma un tratado con un ente internacional, los términos de ese tratado se sobreponen a los de la propia constitución de ese país. Entonces, ¿quién es el organismo más grande? El que ha firmado tratados con más naciones, o tiene con todas las naciones del mundo. En este momento serían las Naciones Unidas, que es, repito, no estoy afirmando nada, estoy diciendo que es interesante notar cómo en el escenario bíblico, al final de los tiempos, en los días finales, lo que iba a ocurrir era un modelo de imperio que no se parecía, dijo Daniel, a ninguno de los anteriores, que iba a ser diferente, pero que iba a ser un imperio. Entonces no es un país que se va a levantar, sino una colección de países anexados unos a otros. Y, si ustedes se acuerdan bien, esta última fase imperial, esta fase vista por el profeta y descrita por Daniel, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, le dice que la cabeza que él vio en el sueño era de oro, que el pecho y los brazos eran de plata, que los muslos y las piernas eran de bronce, pero al final dice que los pies, y los dedos de los pies especialmente, tienen una mezcla de hierro y barro cocido, o sea, de hierro y arcilla, cosa que no puede ser una aleación, porque la arcilla y el hierro no se mezclan. Pero dice Daniel que eso significa que se unirán por medio de alianzas humanas. Y en esos días, de esas alianzas y de esta manifestación postrera del imperialismo humano, cuando Daniel dice, va a venir una piedra cortada, no con mano, y va a herir esa estatua, va a herir toda esa sucesión de imperios y reinos violentos, sanguinarios, antidios, los va a derribar, los va a derrotar, y en lugar de eso, todos estos sistemas que han llenado de sangre y de dolor y de violencia y de injusticia la tierra, van a desaparecer y se va a establecer el reino mesiánico, o sea, el reinado del Mesías, del ungido de Dios, del Señor Jesús. Eso es la esperanza bienaventurada de la que habla la Biblia. Esto no nos debe hacer ciegos ante el dolor, la injusticia, la enfermedad. Debemos luchar por mejorar el mundo que vivimos, por mejorar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra nación. Debemos de ser no buenos ciudadanos, excelentes ciudadanos. Pero también tenemos que entender que todo sistema político humano está condenado al fracaso. Que Dios está sentado en el trono aún. Y que por eso cada palabra que fue anunciada por los profetas va a tener su cumplimiento. Y somos una generación privilegiada, yo insisto en esto. Somos una generación privilegiada porque por primera vez se dan todos los requisitos tecnológicos, económicos, políticos, culturales, para lograr esa unidad humana, esa alianza entre cosas disímiles, como el hierro y la arcilla, que va a ser la manifestación final, la manifestación última
del gobierno humano en este planeta. Así es como Daniel lo plantea, y repito, antes de proseguir analizando un poquito estos temas, tenemos que tener muy claro esto que es como lo más elemental, lo más básico. No importa si a veces hay que repetir, pero es indispensable grabarse esto. Entender que hay un modelo político humano y que ese modelo, pues, aunque aparentemente busca el bien, busca la paz, busca la justicia, busca repartir la riqueza, en realidad nunca el hombre ha podido lograr esas aspiraciones. Y que la palabra final, el rechazo final de todos estos sistemas, pues está anunciado desde hace 2500 años. Daniel vio una roca cortada, no con mano. O sea, no es que se va a levantar otro reino humano, otro rey, otro emperador. Es simplemente algo sobrenatural. Y si leemos la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice una y otra vez que la roca era Cristo. La roca es uno de los títulos, de los nombres que se le dan en la Biblia al Señor Jesús. Y Daniel, 500 años antes de que Jesús nazca, ve esta roca cortada, no con mano, que en su segunda venida va a deshacer los gobiernos imperiales, va a deshacer esta unidad ficticia y va a establecer una unidad verdadera y un reino de justicia, de paz y de gozo. Mañana domingo, si Dios lo permite, continuamos y esperamos verles a todos y a todas ahí para continuar con este tema. Que estén muy bien, que Dios les bendiga mucho. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está, sus promesas cumplirá.